buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos. Buen comienzo ya de lo que es el preludio de este fin de semana largo, ¿no? Que arranca prácticamente dentro de un par de horas y que se va a extender hasta el día domingo. Decíamos hoy que según las estimaciones del Ministerio de Turismo, unas 800.000 personas estiman que van a estar circulando por los principales destinos de nuestro país, movilizando esto que tiene que ver con lo que se dice la industria sin chimeneas, que es discutible en un punto, ¿no? Si es contaminante o no el turismo, pero es un buen motorizador de la economía, eso nadie lo pone en duda. Así que ojalá que a la gente de Iguazú, particularmente, que tiene en esta actividad una de sus mayores fuentes de recursos económicos, le vaya bien y que puedan trabajar todos como están esperando. Bueno, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Le voy a pedir a los compañeros que están arriba si por favor me pueden sacar el retorno de la cucaracha, porque me acoplo a mí mismo, muchísimas gracias, y es como que no me gusta escucharme. Son cuestiones técnicas, disculpen ustedes, estamos en vivo. Bueno, les decía, vamos a comenzar el programa del día de hoy con una invitada muy especial por las connotaciones que ha tenido su activa militancia política en los últimos días, que le ha valido, por decirlo de alguna manera, algunas rispideces con el sector político al cual ella pertenece. Enseguida nos va a estar contando cómo le cayeron todas estas críticas que provinieron por parte de algunos sectores que no estuvieron en un punto de acuerdo con esta actitud que ha tomado. Nos visita hoy la concejal Natalia Méndez Ferreira, abogada ella. No le vamos a preguntar la edad porque a las damas no se le pregunta la edad, pero le damos la bienvenida. Hola Natalia, gracias por venir. Hola Sergio, ¿cómo estás? Bueno. Te agradezco mucho la invitación. Sí, se puede decir la edad, tengo 28 años, hoy es la segunda vez que me preguntan y me aclaran que no hay que preguntar la edad, pero bueno, no hay problema con eso. Hay mujeres que no les gusta. Sí, me parece que es tabú, pero de repente hay que descontracturar con ese tema. Bueno. Sí, bueno, tal como lo anunciabas vos, estoy militando ya hace aproximadamente 10, 11 meses en la agrupación juvenil Los Irrompibles, que últimamente se ha conformado el Movimiento Nacional Alfonsinista, que es mucho más abarcativo. ¿Abarcativo en qué sentido? Ya incluye a varios militantes o dirigentes de la Unión Cívica Radical disgustado con este acuerdo con el partido de Macri, el PRO de Capital Federal, que ahora ya es un partido nacional y que está disputando la presidencia y va por eso en las próximas elecciones. Creemos nosotros dentro del movimiento, y así lo venimos sosteniendo con Los Irrompibles todo este tiempo que vengo militando yo, y Los Irrompibles ya hace mucho más tiempo, que el partido de repente ha sido cooptado y ha perdido de a poco los valores y la ideología que se fue creando a lo largo de 125 años, ¿no? Entonces, me parece que nosotros... Igual, a nosotros nos tiene bastante sin cuidado la crítica de la dirigencia radical, porque esto lo hemos hecho y decidido con mucha responsabilidad. Sabemos que levantamos la bandera del radicalismo y lo vamos a sostener siempre. Y creemos también así que la dirigencia radical hoy en día está desobedeciendo y dejando de lado y entregando banderas que han costado muchísimo mantenerla a lo largo de los años. Y por una cuestión, creemos de repente, por no haber sabido mantener la esencia del partido, que es antes que nada, antes que un partido, un movimiento histórico nacional. Y bueno, estamos en esa, hemos realizado una convención, un congreso más bien, en Capital Federal, el 15 y 16 del mes pasado, en el cual, después de mucho debate y participación de los militantes, algunos dicen desencantados, nosotros creemos que estamos encantados con un proyecto nacional antes que desencantados con nuestra dirigencia, y sabemos que a la larga vamos a terminar recuperando los valores de un partido que han sabido entregar la dirigencia actual. Estoy específicamente hablando de Sanz. Entonces, como te digo, con mucha responsabilidad hemos decidido en este congreso apoyar el proyecto nacional, porque creemos que nuestro partido de centro izquierda tiene que seguir peleando las banderas dentro de ese espacio y no dentro
tratando o relacionándose con la derecha, que nada tiene que ver con la ideología que hemos sabido construir y se está perdiendo en este momento. Pensaba yo, cuando vos hablabas sobre la construcción de lo que ha sido este movimiento, que junto con el justicialismo fueron los dos movimientos populares más importantes que hemos tenido en nuestra corta historia, y pensaba en dirigentes como Irigoyen, ¿no? Sí, claro. Como Leandro Alem. Principalmente Alem, sí. Pensaba Barroetaveña me viene a mí. Claro. Barroetaveña fue el primer joven, antes que Alem siquiera, que ha propuesto esa rebeldía de la juventud en contra del despotismo de Selman, ¿no? Yo hoy ya lo estaba haciendo referencia, digo, un joven que con valor ha sabido levantar las banderas de la causa de los que menos tienen y de los que menos son escuchados, y de repente Alem después supo abrazar la idea de este joven y supo llevar adelante el partido, ¿no? Así como decís vos, Alem, Irigoyen, Ilia, ¿por qué no Alfonsín, que nosotros nos consideramos alfonsinistas, ¿no es cierto?, que lo han hecho tan bien y con muchísimo sacrificio y esfuerzo, y que hoy vemos que están tirando por las cunetas tanto trabajo, ¿no? Ahora, lo que quería decirte, haciendo este raconto histórico, ¿no? Sí. De cómo se fue dando en su génesis la formación del movimiento, ¿no coincidís conmigo que estas son cuestiones como cíclicas? Porque por ejemplo, después de Irigoyen sobrevino Marcelo Alvear, ¿no? Que fue todo lo contrario a lo que tuvimos sostenían a Balbín y las luego bases populares. Claro, tuvimos a Balbín y después tuvimos a Alfonsín. Después, siguiendo a Irigoyen, lo derrocó Uriburu, y después es como cíclico. ¿No ves como que hay como una cuestión cíclica dentro de la UCR, que dentro del peronismo también, digamos, en la política la derecha, es la igual. izquierda? Sí, la política es dinámica. Se da claramente, ¿no? Totalmente. Ese tipo, Nosotros, ¿cómo lo analizás, digamos? Sí, nosotros, Sergio, hablamos principalmente en el cierre de este congreso, la presidenta hizo referencia a esto de que se han cerrado ciclos, ¿no? Ella dice que hubo un cierre, un quiebre y un fin y un principio en el 2001. Ella marca esa época. Sí, a mí me parece que los 90 le ha causado muchísimo daño a nuestro país y ha habido un vaciamiento ideológico. Yo recuerdo a la juventud que no quería que le diga, bueno, a principios del 2000 también, que la política era mala palabra, ¿no? Entonces habían hecho un vaciamiento tan crudo, tan duro, ¿no? Y siniestro de la política, llevando a que el poder político sea manejado por el poder económico, que sí, me parece que hay ciclos en nuestro país, justamente la política provoca eso, y la intervención del poder económico, mediático y demás también hace que vayan habiendo ciclos y que se interponga el poder político y el poder económico, y cuando tiene que haber un equilibrio, y cuando no hay un equilibrio pasa lo que pasó en los 90, ¿no es cierto?, que se han privatizado tantas empresas, se han dejado tanta gente en la calle, y bueno, después con el quiebre en la crisis del 2001, y después la recuperación por parte del kirchnerismo, que ha sabido enarbolar muchísimas banderas y que el radicalismo se niega rotundamente a reconocerlo, y ese odio ha provocado que se acercara al peor sector en el que ha podido elegir, que es la derecha, ¿no? El sector más conservador y que menos representa nuestro contenido ideológico o nuestra lucha histórica. Entonces sí, estoy de acuerdo con vos de que hay ciclos, estos ciclos son provocados justamente por la dinámica de la política y de los otros poderes que tratan de intervenir y de hacer un puje, un peso y contrapeso a la política, ¿no? Pero hoy podemos hablar sí de una nueva etapa y de una etapa muy esperanzadora, ¿no es cierto? Hay mucha juventud interviniendo. Yo tuve el honor de poder ver la repetición mientras yo estaba en el Congreso. Después se repitió un programa tuyo donde estuve viendo a Walter Machado por un lado y después a Eber Krieger representando a la Cámpora con una compañera también militante. Entonces esto te da mucha esperanza, ¿no? Vos decís de repente que la juventud empieza a creer de nuevo que la política es la única herramienta de transformación social, es como que es esperanzador. Y por supuesto que nosotros como jóvenes debemos rebelarnos ante la dirigencia
recalcitrante, ¿no? Que no se quiere mover y que no quiere dejar los espacios, porque evidentemente hay mucho egoísmo dentro de la política, y lo que destaca a la juventud es justamente esa solidaridad, ¿no? Yo te puedo decir que me puedo encontrar con Eber Krieger y tener un debate político con mucha tranquilidad, cosa que no sucede con la dirigencia más grande, ¿no? Principalmente de la UCR. Mirá, queremos compartir con vos este testimonio fotográfico en donde se te ve ahí al lado de la Presidenta de la República y del conductor del radicalismo popular, Moró, ¿no? Contanos un poco qué sentiste en ese momento. Me imagino una emoción muy especial, porque Cristina aclaró que ella no fue como presidenta, que fue como militante, ¿no? Como buena militante que es, desde hace tantos años, sus primeros pasos por la Universidad de La Plata, ya abrazando la causa política. ¿Qué sentiste en ese momento? Bueno, yo me sentí, antes que nada me sentí muy sorprendida por la elección de la agrupación. Habíamos hablado el día anterior de cuáles eran los valores que nos caracterizaban y se había hablado de la solidaridad principalmente. En el acto de haberme elegido a mí como una militante de una provincia, decimos que en Capital quizás no se le dé mucha importancia a los del interior, ¿no? Todo lo contrario, de repente yo me sentí un poquito más dejada de lado con la juventud dentro de la provincia, con la juventud radical, y muy considerada en lo que es mi agrupación de Los Irrompibles en Capital. Entonces, la emoción que sentí en ese momento estaba más relacionada con el hecho de la conclusión de lo que habíamos hablado el día anterior de la solidaridad en el grupo, ¿no? Qué importante es no ser mezquinos en el poder, ¿no? O en una participación, o en destacar, porque yo entiendo que el grupo entendía también en ese momento que al colocarme a mí estaba colocando cualquiera de los irrompibles, cualquiera que estuviese ahí sentado al lado de la presidenta estaría representando, de nuestra agrupación, estaría representando con mucho mérito lo que nosotros representamos y nuestra lucha, ¿no? Entonces, que me hayan elegido me emocionó muchísimo, pero principalmente por ese lado, por el lado de la concreción de lo que venimos sosteniendo nosotros como agrupación. Estar en la misma mesa con la presidenta, y mucho más en el carácter de militante, ¿no? Donde ella viene a contar anécdotas y nos sentimos todos muy cómodos para escucharla, y ella tiene un sentido del humor bárbaro, sabe expresarse, sabe llegar, tiene mucho contenido emocional lo que dice. Entonces se hizo muy amena, el cierre del Congreso se hizo muy ameno, muy agradable, y nos sentimos todos parte de un proyecto de país, de un modelo de país que queremos respaldar y que estamos de acuerdo, y ella incorporó y nos hizo sentir muy orgullosos el sentido de a lo nacional y popular agregarle lo democrático, ¿no es cierto? Entonces fue muy especial. Ahora, esa imagen, por cierto, muy elocuente, le molestó a mucha gente, ¿no? Acá, cuando volviste a tu pueblo, ¿cómo viviste, cómo sentiste ese momento? Bueno, mira, yo siento que integrantes, correligionarios y afines a la UCR están bastante disgustados justamente porque la dirigencia partidaria ha sabido llevar a los militantes de manera como muy sutil hacia la derecha donde quiere permanecer. Entonces me parece que se ha trasladado y ha colocado a mucha gente de la UCR en una baldosa que no corresponde. Entonces hoy me juzgan como o traidora o populista. He leído por ahí inclusive que tenés que entregar la banca, que te van a pedir la banca en el Consejo Deliberante, porque la banca es del partido y vos te vendiste. Bueno, en realidad... ¿Es verdad eso? ¿Hubo un planteo a nivel partidario? No, en ningún momento, no, de venderme no me he vendido jamás, en ningún sentido. Lo que sí, me he entregado completamente a los valores que considero que me representan, y milito 100% dentro de la agrupación de Los Irrompibles y hoy en el Movimiento Nacional Alfonsinista. Lo que sí, cuando estaba en el Congreso, sí me han llegado noticias de que, bueno, se estaban tomando medidas a nivel nacional y que en la provincia también, bueno, era como muy revolucionario. Moró creo que están propiciando expulsarlo del partido, ¿no? Exactamente. Y bueno, cuando yo regreso a Puerto Iguazú, tuve contacto, por supuesto, con el presidente del partido, quien me ha manifestado que habían dos sectores en el comité municipal, que habían personas que habían solicitado la expulsión
no me dijo quién, pero me dijo, mira, hay un sector que quiere que te vayas, que sienten que te fuiste, que sos una radical K, o que más bien sos kirchnerista, ¿no? Dejaste de ser radical. Y hay otro sector que entiendo yo que está representada por la juventud, ¿no? Que también me han manifestado su solidaridad, que quiere que te quedes, que consideran que está bien lo que estás haciendo y que mientras no perjudique las elecciones locales, provinciales, no hay ningún tipo de inconveniente. Yo le dije, miren, yo no es que me quiera ir del partido, pero yo no voy a dejar de decir lo que siento y lo que represento. Entonces, si de repente les perjudica a ustedes lo que estoy diciendo, es conveniente que me expulsen, ¿no es cierto? O sea, claro, porque no me voy a callar, por eso. Entonces, de repente dice, pero vos querés que te echen. Yo voy a seguir, o sea, yo no te estoy diciendo ni que quiero que me echen ni que no quiero que me eches. O sea, voy a seguir levantando las banderas del alfonsinismo y del radicalismo tal cual lo considero yo, tal cual lo he visto en los libros y lo he aprendido de Alén, de Irigoyen, de Ilia, de Alfonsín. Lo voy a seguir levantando. Acá los que se fueron ustedes. Ustedes se fueron a la derecha, nunca pertenecimos nosotros como partido a la derecha. Entonces, a este sector tan conservador y tan antipueblo, le decimos nosotros. Bueno, lo dijo el propio Alfonsín, ¿no? Si la UCR piensa dar un giro a la derecha, que se prepare para perder las elecciones, porque claro. no nos vamos a transformar en conservadores. Exactamente, él ha dicho que si la sociedad se derechiza, lo que tiene que aprender la dirigencia, el partido, es a perder elecciones, tal cual lo decís vos, y no seguir a la sociedad que se ha derechizado, sino usar ese tiempo en que la sociedad está derechizada en volver a adoctrinar y en volver a enseñar valores de nuestro partido. Por eso te digo que antes que un partido político somos un movimiento histórico. Entonces, en recuperar esos valores hasta tanto la sociedad nuevamente esté preparada para un gobierno socialdemócrata, ¿no? Donde incluya mucho, donde hay igualdad, donde hay soberanía, donde hay industria y donde principalmente hay solidaridad y se piensa en el otro. Contanos un poquito de vos, que no sabemos mucho. No se sabe. No sabemos mucho cómo, por ejemplo, te acercaste a la política, cuáles fueron tus primeras inclinaciones, qué te motivó a, digamos, seguramente en la facultad habrás militado, me imagino yo, no sé. Bueno, yo tengo un colega hoy, muy amigo, tanto él como su esposa, que siempre me critica y me dice, Natalia, no entiendo, porque ellos pertenecían a la agrupación JUP, ¿no? A la Juventud Peronista, Universitaria Peronista. Y yo estaba todo el tiempo en su casa, no iba a estudiar a su casa, ellos me prestaban material de estudio y demás, y ellos todo el tiempo militando en el peronismo. Y yo nunca sentí esa inclinación, y ellos dicen, quizás nosotros no supimos conquistarte o seducirte en la política. Más bien yo, concentrada en terminar los estudios y demás, me empiezo a fijar en la tarea militante y admiraba muchísimo la tarea que llevaban a cabo la Franja Morada principalmente. También la JUP, por supuesto, siempre tuvo su esmero en la facultad, pero me empecé a inclinar por la Franja Morada justamente por el alfonsinismo. Uno empieza en la facultad mismo, estudia historia argentina y demás. Y el alfonsinismo me seducía muchísimo. Entonces yo de repente decía, de alguna manera cuando me reciba, tengo que devolverle a la sociedad lo que me dio. Porque la sociedad terminó pagando con sus impuestos mi educación primaria, secundaria en la escuela pública, y la universitaria, la todos los pública. niveles, exactamente. Entonces yo necesitaba retribuir de alguna manera eso. Yo decía, quizás trabajando en alguna institución pública podría hacerlo, pero ahí sería remunerar. Algo tengo que hacer para devolver a la sociedad esto. De una familia muy humilde, entonces me parece que ahí nace mi interés para militar y para de repente devolver todo ese esmero que toda la sociedad puso, entiendo yo, todos los argentinos pusieron para que yo hoy sea una profesional. Entonces ahí empiezo yo a tener cierta madurez, ¿no es cierto?, al finalizar mis estudios, y empiezo a militar en la Franja Morada. Cuando ya estaba terminando mis estudios me pongo en contacto con el que para mí era el dirigente radical en Puerto Iguazú, que es Horacio Spaglianzani, porque no tenía otra referencia de quién podría ser en Iguazú, y el radicalismo venía bastante golpeado, ¿no?, después del 2001. Yo me pongo en contacto con él me recibe, me contesta un mail, después yo vengo ya recibida, y empezamos a organizarnos, primero en su casa, después pensábamos ya en un comité, y paso a integrar la lista porque justamente en el 2011 había elecciones legislativas. Paso a integrar la lista con él, tuvimos la experiencia de las legislativas, pasó, ahí no ingresó nadie de su lista,
No era legislativa, era ejecutiva, porque ingresó 2011, sí, el Frente para el Elecciones Cambio. generales, sí, recuerdo. Sí, sí, sí. Bueno, después de eso era como que yo me enfoco nuevamente en la tarea profesional, dejo un poco la militancia de lado y 2 años después vuelven a ver ahí sí las legislativas y soy convocada por el señor Pili Morel. Al principio yo le decía que mi experiencia anterior había sido muy agotadora y que yo en ese momento iba a descansar de participar en alguna lista, que no estaba interesada en integrar una lista porque necesitaba mantenerme a mí misma, necesitaba trabajar y tener determinada estabilidad económica, ¿no? Y tenía mucho trabajo y no tenía tiempo. No tenía ni dinero ni tiempo, le había dicho. Entonces, él me dice, necesitamos que integre porque no tenemos un referente fuerte, ¿no? Vos sos joven, tenés un perfil que está bueno y necesitamos que integre la lista con nuestro partido. Entonces yo después me dice, no te vamos a quitar ni tiempo ni dinero, nada más debes integrar la lista. Bueno, y esa fue la manera en que acepté entonces integrar la lista, que después de público conocimiento es que él por una cuestión de incompatibilidad no pudo ingresar y me han llamado como suplente. ¿Y te imaginabas que ibas a ser concejal? ¿Te imaginabas que ibas a estar asumiendo la banca, digamos, que le correspondía a él? No, vos sabés que 2 personas en ese interín entre las elecciones y lo que fue el rechazo de su ingreso al Consejo Deliberante, 2 personas me han dicho, mirá que se está viendo el tema de la incompatibilidad del señor Morel y me parece que tenés que prepararte para ser concejal. Ni en esas 2 oportunidades yo me había percatado de que podría ser posible, ¿no? Y te digo, a tal punto no estaba yo preparada o expectante de esa situación, que el día en que se me pide a mí, se me convoca para que me presente, porque podría ser la suplente nata del señor Morel, yo estaba elaborando un currículum para ingresar en el juzgado de familia como proveyente. Entonces, no estaba dentro de mis planes, yo no estaba ansiosa por tener ese cargo, pero una vez que me han convocado y puse la mano sobre la Biblia y juré, ¿no es cierto?, cumplir con mis obligaciones, por supuesto que lo voy a hacer con toda la entrega que me caracteriza y hasta el final y cuando sea necesario. La política en movimiento, ahí ya dejaste de militar y pasaste a ocupar un cargo público representando al sector político al cual siempre estuviste vinculada. ¿Qué cosas te desencantaron a partir de ese momento de tu actividad dentro del quehacer de la política? Mira, lo que me desencantó bastante, bueno, hubieron muchas cosas que me han causado mucho desencanto. Aprendí, antes de hablar de los desencantos, aprendí que en la política como en la vida hay un ida y vuelta, es dar para recibir, por supuesto que con sus límites, que hay que ser mucho más flexible. Me parece que de los desencantos principalmente que puedo hablar fue la falta de solidaridad o cierto egoísmo por parte de gente que uno cree que es de su propio grupo, ¿no es cierto? Uno, no sé, como mujer, uno de repente necesita un poco más de contención, que en su momento no me han sabido dar, la tuve que pelear sola. Hubieron sí cierto respaldo, estuvieron presentes en algunos momentos que no fueron del todo suficientes para mí. No hay rencores respecto a eso, pero digo, me parece que hay que pensar en cambiar eso en los partidos políticos, en contener más a la persona que está representando, ¿no? Porque de repente esa soledad te puede... Yo pude, no fue el caso, pero pude haberme ido para cualquier lado, ¿no es cierto? Haber tomado cualquier decisión, haber desistido de la función pública, haberme aliado con cualquiera. Uno está como perdido, es joven y demás, ¿no? Entonces me parece que no pasó, no sucedió, pero pudo haber pasado porque sentí que en muchos momentos me han soltado la mano y creo que el mayor desencanto lo he tenido dentro de mi propia agrupación más que de afuera, ¿no? Y de afuera a veces no poder dar respuesta. A veces no tiene que ver con uno, sino más bien porque es difícil, ¿no? Hay cuestiones que uno le quiere solucionar de manera urgente o te supera la ansiedad a veces y hay un montón de procedimientos previos. Entendí que los tiempos de la política, como también lo vengo comprendiendo, el tiempo de la justicia no es la misma que los tiempos de las necesidades de las personas. Entonces, sí he tenido muchos desencantos, creo que el que más me ha dolido fue este alejamiento o falta de contención por parte de mi propio grupo.
Y después el resto uno lo sobrelleva, ¿no? Aprende a convivir con eso. Ahora, desde afuera uno te ve en tu actuación política, en la función pública que ejerces, y da la sensación, por un lado, que haces prevalecer tu inteligencia, y es como que eso le mete un poco de miedo a la gente que está alrededor tuyo. ¿Qué te sentís vos? ¿Más combativa o más inteligente ahí dentro de ese grupo en el cual te toca interactuar? No, no sé, a mí me parece que la formación académica tiene mucho que ver, ¿no? Yo estoy tratando de ser menos legalista, eso le quiero decir a la gente. Me siento sí muy combativa, pero el tema es, a veces las realidades superan a las leyes, ¿no? Las leyes están como encuadradas y sobre ese cuadro sobresalen las cuestiones reales, ¿no? La realidad. Entonces me parece que tener más piel, ¿no? Ser más sensible a lo que le está pasando al otro, que es lo que es la transformación que estoy viviendo yo con Los Irrompibles. No quiero decir que haya sido insensible, pero más bien prevalecía la parte académica, profesional, y en esta transición, la pertenencia en Los Irrompibles, el movimiento nacional alfonsinista, y estar conociendo la lucha de quienes me precedieron en el partido que represento, me hace bajar un poco los cambios de la parte legal y ver más la realidad de las personas y tener más piel. Así que me parece que entre lo combativo y lo inteligente está ganando la batalla lo combativo. Bueno, vamos a compartir un material que pudimos recoger hoy porque la concejal Natalia, en absoluto silencio, según me han comentado, no quiso acompañamiento de la prensa, no era... Yo lo voy a poner al aire porque me parece un testimonio valioso. Tiene que ver con un trabajo que hizo esta semana, donde estuvo recorriendo junto al secretario de Obras Públicas distintas situaciones que se están viviendo en nuestra ciudad. Lo llamó por teléfono, me dijo él, y le dijo: hola Rudy, sí, soy fulana de tal, quiero que salgamos a recorrer juntos un par de lugares porque quiero ver qué está pasando. ¿Es verdad? ¿Fue así como ocurrió? Sí, bueno, fue así, pero qué buchón, digo, ¿no? No, sí. No, es que es un gesto, me parece, de madurez muy interesante que bueno, no sé si tiene antecedentes en este pueblo, por lo menos de lo que yo me acuerde. Nunca, digamos, un político, entre comillas, que defiende determinados intereses, se pone por encima de esos intereses para ponerse al servicio de la gente, en definitiva, y acercarse a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, bueno, nosotros nuevamente vuelvo a traer al movimiento al que hago parte, ¿no? Entiende que la patria es el otro y también entendemos que la herramienta para poder llegar a las soluciones que necesitamos es el diálogo, el debate. Yo siempre lo he dicho, pero parece como que había algo que paralizaba el acercamiento, y me parece que justamente esto que hablamos anteriormente, el odio. ¿no es cierto? Claro, el odio. Hay una como esta parte crispada, ¿no? Que no permite que accedamos al pensamiento del otro y lo respetemos, ¿no? Y que en medio de ese debate surja la solución para el problema planteado. Entonces me parece que hoy ver al otro como un enemigo no es la solución. El otro es otro que también está en el entorno, que también pertenece, que también tiene derecho a opinar y a tener una perspectiva de la realidad. Entonces me parece que como mejor herramienta para llegar a las soluciones de las problemáticas sociales hoy tenemos que utilizar el diálogo, el acercamiento entre quienes ostentamos una función pública, el poder público, y quienes podemos entre todos obtener la solución a los problemas que se van planteando. Bueno, si te parece, vamos ya al terreno más doméstico de la cuestión, sí. Práctica de tu actividad, y compartimos con el secretario de Obras Públicas lo que nos comentaba que estuvieron recorriendo para después ver qué es lo que observaste y de qué manera se pueden arreglar estas cuestiones. ¿Te parece? Sí, me parece. A ver. Bueno, a ver, es una buena, para mí es algo muy bueno. La iniciativa de la concejal radical es de realmente comunicarse conmigo para salir a recorrer la problemática de Iguazú. Entonces, bueno, me llamó, yo dije que no había problema, salimos a recorrer con el secretario del consejo, con la concejal, estuve yo también presente. Y bueno, fuimos a mirar el tema del basural, recorrimos todo lo que sea el basural, hablamos con la gente
que tiene la cooperativa, tenemos el problema de todo lo que sea la chatarra que sale de la casa, que son los lavarropas, la heladera vieja, que se tiran allá donde hay que tirar la rama, y bueno, entonces el encargado de la cooperativa habló con la concejal y bueno, le explicó cuál sería la solución para poder terminar con el tema de la chatarra, en el cual es comprar una presa, que seguro que la concejal estará presentando algún proyecto para eso. Pero lo más importante de esto es que para mí es que los concejales recorran conmigo las obras, recorran la problemática de Iguazú, porque cuando hay que votar por ahí algo, ellos también sepan cuál es la problemática de Iguazú. Yo la actitud ayer realmente de la concejal radical les tengo que felicitar, porque es la forma en que podamos trabajar, que yo también les pueda explicar cuál es mi problema dentro del corralón, dentro de la basura, el cementerio. Para mí es espectacular. Ojalá que sigamos trabajando con el resto de todos los concejales de la misma forma, que seguro que cuando tenemos que votar un proyecto vamos a tener mayor conocimiento y es la forma que nos llevemos bien, más allá de la diferencia política que podemos tenernos. Bueno, más allá de las diferencias políticas, es importante el trabajo que los concejales puedan desarrollar con la gente que tiene que solucionar estos problemas, en los cuales ustedes también están muy involucrados. ¿Qué sentiste cuando viste, por ejemplo, ese basural a cielo abierto? No sé si estás al tanto de las gomas que se queman ahí, ese material tóxico, y después también el tema del cementerio. No sé cómo te cambió un poco la visión de lo que tenías antes de haber ido a ver. Me parece que el trabajo de campo es sumamente necesario y también lo recomiendo a los demás concejales. También yo hacía hoy una nota para un medio y decía, también es necesario que el ciudadano tome conciencia, porque a partir de ir a visitar, por ejemplo, la cooperativa donde se hace la separación de los residuos, yo creo que a partir de estar en ese momento y ver a las personas cómo están trabajando en ese lugar y cómo manipulan los residuos sólidos urbanos, a partir de eso uno toma conciencia y estoy segura que regresa a la casa y no vuelve a mezclar la basura. O sea, empieza a considerar al otro que está haciendo ese trabajo para subsistir y que nos está ayudando a nosotros al control de la basura, y entonces se crea de esa manera conciencia ciudadana. Lo que me pasó a mí fue que en una de las visitas en los barrios, termino en lo que es el Iguazú Cue, ¿no?, donde antes funcionaba el basural a cielo abierto y después de la cooperativa dejó de funcionar, se hizo un saneamiento en su momento. ¿Y qué pasaba? Me encontré con una realidad que me había asombrado. El basural seguía, o sea, el portón estaba violentado y particulares seguían arrojando residuos sólidos urbanos en el lugar. Pregunto y me han dicho que el lugar estaba destinado a arrojar ramas y escombros, que no son contaminantes en definitiva, pero que habían particulares que la verdad que yo no lo entiendo, porque para llegar al lugar tenés que pasar por la cooperativa. Entonces digo, pero dejá en la cooperativa los residuos y listo. Entonces, bueno, pero hay particulares que todavía no han desarrollado esa conciencia social, ambiental y demás, y siguen arrojando en el lugar los residuos sólidos. ¿Qué crees que se puede hacer con eso? Bueno, recurrimos, a la cooperativa, porque son quienes saben cuál es el tratamiento y cuáles nos pueden guiar para que encontremos una solución para el tema. La verdad que fue muy importante haber ido, porque hablamos con el señor Ferreira, quien nos manifestó que nosotros teníamos un gran inconveniente. Fuimos al lugar y dijimos, claro, acá saneamos el lugar, lo cerramos, ponemos un control, y una persona que en determinado horario reciba ramas y escombros o madera, que son materiales no contaminantes. ¿Y qué hacemos? Y en el otro lugar, en la cooperativa, se reciben los residuos sólidos urbanos. ¿Qué hacemos con la chatarra? Principalmente en una ciudad donde tenemos una gran problemática en el tema de los vectores de enfermedades tropicales y subtropicales. Entonces, la chatarra era nuestro gran problema. Y cuando llegamos al lugar, Ferreiras nos dice que él ya había consultado presupuesto, que ellos no cuentan con el dinero, porque la cooperativa nada más lo que están recaudando ahora es para cumplir con el salario de los que trabajan en el lugar, y que la prensa para descacharrizar, para compactar ese tipo de material y después comercializarlo estaba 180.000 pesos. No es tan caro, está dentro de las posibilidades, por ejemplo, de un municipio.
está a 180.000 pesos, él pidió presupuesto hace menos de un año, nos dice que quizás ahora esté 200.000 pesos. Y además eso después se puede vender una vez compactado, ese material. Claro, entonces sería, en este caso ellos están teniendo problemas con la venta de cartón y plástico, porque como hay una cantidad enorme en el mercado, está saturado. No lo pueden colocar. Claro, no lo colocan en el mercado en este momento, entonces decíamos que bueno sería colaborar con la cooperativa, porque aparte es una función municipal la de fomentar el cooperativismo en la ciudad. Qué importante sería darle una alternativa, ahora que está saturado el tema del cartón y del plástico, que ellos puedan comercializar esa chatarra, ¿no? Y que es bien vista del mercado y sí es adquirida por un buen precio. Entonces estaríamos solucionando el tema de las chatarras para evitar la propagación de vectores en la ciudad, terminaríamos con el tema de la basura, que no sabemos dónde ubicarla, y estaríamos dando un ingreso a la cooperativa y fomentándola. Entonces, por eso es importante un trabajo de campo, por eso es importante ir a hablar con quienes dirigen determinado organismo, cooperativa, presidentes de barrio y demás, ¿no es cierto? Porque entendemos la labor diaria de ellos y podemos de esta manera implementar soluciones. Y por supuesto que esto es grupal, yo sola no puedo ir a hacer el trabajo, porque después tenemos que ver, por ejemplo, si el municipio está en condiciones de comprar esa maquinaria o de subsidiar o de gestionar, cuál es la solución que le vamos a dar y a partir de ahí trabajar en un proyecto para conseguirlo. Tema cementerio, ¿cómo lo viste? Tengo entendido que fueron también al cementerio. Sí, me comentó Rossini que te transmitió un proyecto que tienen para hacer un osario. ¿Cómo lo ves eso? Sí, el tema de cementerio es un tema muy complejo. Principalmente porque el mal tratamiento, el mal estado, no es fruto de la actualidad, es fruto de muchos años de desidia para con el cementerio, ¿no? Nunca se ha hecho una planificación como no se ha hecho en muchos lugares en Iguazú, una planificación de cómo se va a mantener y programar el entierro para que ahorrar en los espacios y demás. No se ha hecho nada, se han llevado a cabo los entierros y ahora nos encontramos con que está ocupado en todos sus espacios, no tenemos más lugar y no tenemos cómo, aparte está en muy mal estado, ¿no?, el mantenimiento del cementerio El Salvador. Entonces se presenta el año pasado una propuesta del Ejecutivo por intermedio del concejal Schereiner de un cementerio privado. Entonces se ha generado mucho conflicto respecto a eso, ¿por qué? Hubo muchas suspicacias, sí, ¿no? Mira, en principio yo había cuestionado en su primer momento que tenía muchos errores legales, nos sí. habías comentado. Claro, que los y pudimos después comprobar porque nos diste una copia del proyecto. Tenía los dos en realidad, sí. el presentado y después el Sí, tenía horrores vacíos. Eran muy importantes. Entonces, yo, si hay grabaciones... errores sintácticos tenía, ¿no? Claro, llamaban a dos licitaciones, era una cosa rara, ¿no? Y aparte tampoco se hablaban de los deberes y obligaciones de la parte beneficiaria de la concesión. Era un conflicto. Entonces yo había propuesto, si están los audios para comprobarlo, que no iba a acompañar y que quería que pase a comisión para hacer las correcciones. Ellos guardaron, era toda una situación caótica en ese momento, guardan ese expediente y después lo vuelven a traer en otra sesión posterior, pero idéntica, no se hizo correcciones ni nada. Cuando yo veo en la sesión eso, digo, no, ¿viste? Ahora tengo que salir a decir por qué, porque la gente no va a entender por qué me vuelvo a oponer a esto. Porque la gente quizás va a creer que ese tiempo lo hicieron las correcciones. Pero no se hizo ninguna corrección. No se hizo ninguna, se sacó del cajón y se volvió a colocar. Entonces yo agarro y le explico a los concejales que estaban dispuestos a escucharme de que no iba a tener inconveniente de acompañar un proyecto bien hecho, un llamado a licitación que entendía que era una emergencia sanitaria lo que sucedía con el cementerio, pero que tendríamos que ver la manera de dar una solución a esto, pero que después a la larga no acarree una problemática para el municipio, legal principalmente. Ahora el problema que estamos teniendo, yo he conversado, en realidad no he conversado directamente con personas que tienen conocimiento respecto a cementerios y demás, pero sí hay intermediarios, por ejemplo, el prosecretario legislativo, el asesor legal, que va y viene con información y entonces vamos armando más o menos una idea. Lo que estamos proponiendo ahora, que por supuesto está supeditado a lo que digan los demás concejales, es lo siguiente. Primero tenemos que resolver con una abogada que tiene conocimiento específico en la materia, que hoy no he podido reunirme, pero seguramente en los próximos días sí. Es el tema del cementerio privado
debe necesariamente instalarse en una propiedad privada. Entonces lo que queremos ver, ella me dice que sí hay antecedente, si podemos comprobar que en otras ciudades se han hecho este tipo de concesiones de explotación de un cementerio privado sobre tierras fiscales. Si tenemos esa herramienta podemos avanzar en la idea, ¿no? Entonces la idea es, de esa concesión, no conceder 3 hectáreas como habíamos hablado para un cementerio privado, más bien conceder esas 3 hectáreas y resguardar y poner como condición a la beneficiaria de la concesión que resguarde el perímetro de otras 2 hectáreas, que no la explote, que resguarde 2 hectáreas más. Asimismo, que la beneficiaria de la concesión realice todos los reparos necesarios en el cementerio público, recuperando, y según la información que venimos manejando en el grupo de trabajo, que se puede recuperar hasta el 40% del Salvador, o sea que tendríamos cementerio para otros 40 años en el mismo lugar, en el mismo predio, con la construcción de un osario, de un salón velatorio para las personas que no tienen recursos y la recuperación de mucho espacio, por supuesto, nichos, por ejemplo, supuesto, ¿no? con un procedimiento respaldado técnico, legal, con edictos, todo como corresponde, claro, nada claro. extraño. No es ir a sacar de manera irrespetuosa un cadáver y arrojarlo, como se ha dicho en su momento, sino trabajar con un equipo en la recuperación de los espacios del Y cementerio. de hecho, los osarios existen en todos los cementerios, en Foz de Iguazú la existe. Chacarita, Bueno, en sí. todos lados. Sí, digo, no hay problema no es de con extrañarse. eso. Es una cuestión, bueno, en Iguazú faltan un montón de cuestiones que todavía es como que choca, porque lo nuevo siempre choca. El tema del osario es algo que hay que explicar, hay que incorporar culturalmente a la sociedad, y también el tema del crematorio, ¿no es cierto? Es algo que todavía como que se lo ven como un bicho raro, pero en muchas ciudades se utiliza y hay gente en Iguazú que decide ser cremada y tiene que ser trasladada a, por ejemplo, Corrientes o Chaco, que es donde hay y acá no existe, porque culturalmente todavía no es bien visto. Entonces, bueno, de esa manera estamos trabajando con el grupo de asesor legal y prosecretario en el Consejo Deliberante. Hoy estuvimos con un debate largo con el concejal Sartori, que integra la comisión que tiene que tratar el tema del cementerio. Y él, bueno, él dijo que él va a sostener a rajatabla el proyecto suyo de un cementerio público. Y yo digo, hoy el municipio no se encuentra en situación de recuperar un cementerio, y mucho menos va a recuperar un cementerio y hacerse cargo de otro cementerio. ¿Es un poco demagógica esa postura? Él tendrá que hacerse cargo de su postura, ¿no? Yo creo que hay que avanzar con una solución. Bueno, me están soplando por la cucaracha que Ibope está marcando picos de rating, así que ¿te quedás un ratito más? Bueno. Tenemos que hacer un pequeño corte, Bueno. ¿te parece? Dale. Bueno, vamos a la pausa, no se vayan, que enseguida volvemos con Natalia Méndez Ferreira. Bueno, continuamos compartiendo la noche de este jueves con la concejal de la UCR, Natalia Méndez Ferreira. Vinimos hablando un poco de diferentes cuestiones que tienen que ver con su llegada a la actividad política, su afianzamiento ideológico con la Unión Cívica Radical, su militancia, su paso por la facultad y después ya su trabajo en la práctica, ¿no? En su cargo de concejal que viene desempeñando ya desde hace algún tiempo. Puntualmente le estábamos preguntando por algunas cuestiones que sabemos estuvo interesando esta semana, particularmente en una recorrida que estuvo haciendo por distintos focos problemáticos que hay en la ciudad y cuáles serían sus posibles soluciones. Me gustaría, como para ir cerrando la charla, preguntarte cómo va a ser el devenir de tu futuro político, digo, teniendo en cuenta esto que vos mismo decías, que acá en la provincia de Misiones, yo también lo observo, esta nueva forma de pensar o de repensar la política que propugna o que lleva adelante Leopoldo Moró junto con Santoro, la gente que viene sosteniendo esta forma de entender y de practicar la política, no prendió. Por lo menos eso es lo que yo veo. Veo más bien un sector reaccionario, muy reaccionario, inclusive hasta he visto una actitud en un punto hostil para con tu persona por todo esto que te animaste a hacer, ¿no? Esta rebeldía, ¿no? Que expresaste y que no tuviste miedo de ocultar y que tampoco tenés miedo de ocultar y hacerla pública, por ejemplo, en este programa y en todos los medios en los cuales tenés participación. Digo, ¿cómo te ves de acá en adelante? ¿Crees que de alguna manera vas a poder construir tu propia imagen a partir
de este mensaje que le transmitís a la gente, o crees que los dirigentes te van a dar la espalda y la gente te va a apoyar? Sí, no, a mí me parece que si trabajás para la gente, por supuesto que la gente es muy agradecida, sabe entender y sabe apreciar cuando alguien está trabajando para ellos. Sí, me parece que en este momento estoy conformando un nuevo espacio. Por supuesto que mi misión es muy difícil, como también es difícil Iguazú, conformar nuevos espacios, más con partidos políticos que ya están instalados. Pero me parece que nosotros en el Movimiento Nacionales tenemos la idea de oxigenar a la política, de repolitizar, y con toda esta nueva generación que se engancha fácilmente, porque hay una generación de jóvenes que quiere participar y que no está buscando dirigentes cuadrados, que le manden a preparar mate, ¿no? O que solamente quieran que caminen las calles para después beneficiarse ellos mismos, ¿no? Que repartan volantes. Exacto, son jóvenes muy rebeldes, muy audaces, que quieren participación, que quieren comprometerse, que quieren trabajar para la gente, que quieren opinar. Ávidos de militancia, en definitiva. Por supuesto, y que son muy críticos, ojo que no te vienen con muchos mimos, ¿no? Te critican mucho y eso está muy bueno porque así te formás también. Te critican pero te acompañan, hay esa solidaridad. Hay una juventud que es muy esperanzadora. Entonces me parece que es eso, es el espacio que estamos nosotros tratando de captar, ¿no es cierto? Y de formar un nuevo espacio de debate político, politizando, claro, y educando políticamente a las nuevas generaciones que vienen, y ojalá que tengan esta formación, ¿no?, socialdemócrata, que se preocupe por el otro, que luche por la igualdad, por las libertades personales y principalmente por un país soberano, ¿no?, industrial, como decimos nosotros, y solidario. Entonces esas son nuestras metas, y me parece que, no sé, después la gente sabrá si reconoce o no. A mí me parece que la gente reconoce muchísimo, es muy agradecida cuando se solucionan los problemas, pero la cosa acá es trabajar sin tampoco mirar tanto el agradecimiento, más bien enfocarse en solucionar los problemas. Y si lo tengo que hacer desde otro espacio que no sea la UCR, lo seguiré haciendo porque me siento muy cómoda militando en la socialdemocracia, en el Movimiento Nacional Alfonsinismo. Me gusta muchísimo lo que ha sabido construir el radicalismo, y me dolió muchísimo la destrucción fugaz que han hecho los dirigentes de ese trabajo de años. Y me parece que somos capaces nosotros en la juventud de formar grupos fuertes como para volver a recuperar esas banderas. Así que bueno, estaré enfocada en eso. Bueno, sos una persona muy joven, tenés toda la vida por delante, tu carrera política es relativamente corta, podríamos decir, así que sí, te espera, yo creo, un futuro muy promisorio. Ojalá así sea y ojalá siempre esté a disposición de la gente, ¿no? Si el material y el combustible con el que vas a trabajar va a ser la juventud, los Hay resultados para no rato, pueden fallar. Hay para rato. Sí, una juventud participativa, que tenga voz y voto, ¿no? No una juventud como se ha dicho y han desprestigiado la dirigencia en la convención de la UCR, por ejemplo, que habían unos 20 pibes rentados afuera. Y eso no se dice, porque la juventud, si no tenés juventud, ¿y por qué está progresando el proyecto nacional hoy con Cristina como líder? ¿Y por qué le ha dado esa participación? Y porque tiene mucha empatía con la juventud y sabe respetar y sabe el rol que tiene la juventud en la sociedad, ¿no? Entonces nosotros no somos eternos, la vida se nos va, y si somos mezquinos con el conocimiento o con los espacios, y después terminamos pagando la consecuencia. Y así como tenías en la facultad amigos de la JUP, de la Juventud Universitaria Peronista, ¿actualmente tenés en tu grupo de amigos referentes que no comparten tus ideas o tu ideología política? Sí, bueno, sí, hay un entorno que hoy no compartir mis ideas políticas vendría a ser algún macrista o no digo, vamos, uno que no sea radical y que no, hoy esté con en mi el campo postura, popular. claro, no, porque hoy somos afines, digamos, en el pensamiento y en el modelo que seguimos hoy con los peronistas también de izquierda, porque ojo, no nos olvidemos que hay peronistas de derecha que están en la misma, sí, que están en la misma. Me viene a la imagen, no sé si acá el compañero se acordará de un peronista quemando un cajón de la UCR. Bueno, claro. Vos seguro eras muy chiquita, No, sí, capaz sí, que ni sí, habías sí. nacido todavía, pero seguramente conocerás la anécdota. Claro, sí, en el cierre de campaña. Por eso le fue como le fue. En el 83, claro.
Entonces, sí, por supuesto, tengo un entorno variado, varieté, y sí me gusta mucho debatir sobre política, así que tengo colegas que hemos afianzado nuestra amistad desde la facultad y después gente nueva con la que, no siendo del mismo espacio político, podemos estar en una mesa comiendo, compartiendo algo y conversando y debatiendo de política, que es lo que nos interesa. Natalia, yo te agradezco mucho realmente que hayas prestado a esto justamente que tiene que ver con el intercambio de ideas, el debate. Me parece que Iguazú lo necesita y advierto que tu actitud es muy inteligente, muy osada y muy pertinente. Así que te deseo lo mejor, ojalá que tengas mucha suerte. Va a ser un camino bastante duro, veo yo, por esto que estamos diciendo, que estás sembrando, ¿no?, una semilla que eventualmente en el futuro va a germinar, ¿no? Sí, ojalá. Si hacemos bien el trabajo y sabemos transmitir, vos desde tu rol en la política y nosotros desde los medios, esto que tiene que ver con los verdaderos intereses del pueblo en definitiva, ¿no? Totalmente. Así que muchísimas gracias. No, soy yo la agradecida por el espacio y por esta posibilidad de debatir y de empezar, como decís vos, un camino donde va a caracterizar, supongo que más adelante tendremos novedades para seguir ampliando el debate para las soluciones y para que Iguazú vaya progresando, ¿no?, y para encontrar las soluciones necesarias en la sociedad. Agradezco muchísimo la invitación, te vuelvo a repetir, y también quiero aprovechar para saludar a todos los ciudadanos por el Día del Trabajador.